Vale, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Buenos días si estáis viendo desde la otra parte del globo. Muchas gracias por participar. También a Picazo y Almeida que han estado aquí ayudándonos. Y bueno, pues os vengo a contar un poquito y a hablaros de Azure Purview, ¿vale? Una herramienta para gobernarlos a todos. En este caso, os voy a presentar este índice, ¿vale? De dónde venimos para generar esta herramienta o para utilizarla, por qué necesitamos Azure Purview, aunque no lo sabíamos, los highlights que tiene esta nueva herramienta, cómo vamos a implantarla y las conclusiones. Y las conclusiones que os voy a comentar del uso que le he dado, que estamos empezando a implantar y que es interesante para que lo incorporéis en vuestro día a día. ¿De dónde venimos? Si vemos a mano izquierda, ¿qué es? ¿Os suena la imagen de la izquierda? Bueno, el término abaco es una palabra existente en varios idiomas, con diversos posibles orígenes. Las semillas, junto a pequeñas varillas y jarros o piedras, se empleaban para calcular en la Valkyrie. Fueron los primeros inputs de datos. Fue la primera data analytics que se utilizó para medir pues no solo los datos, sino la entrada de los mismos y la consistencia. Imaginaros lo que ha variado y lo que ha cambiado el mundo desde entonces. Y continuamos evolucionando hacia la base de datos como tal. Se continuó evolucionando toda la parte del Abaco hasta desarrollar un almacén de datos, una base de datos al uso, que contenían pues un par de semillas, un par más, y jarros o piedras para realizar el cómputo y el análisis de la humanidad, casi nada. De esto hace muy poco. Y de aquí, ¿hacia qué hemos pasado? ¿Y por qué necesitamos Purview? Pues nos encontramos con miles de millones de semillas, de guijarros y abacos repartidos en muchísimos sitios. O sea, aquí vemos un mundo interconectado en el que existen muchos inputs de datos, muchas fuentes, muchas bases de datos y todos repartidos. Por ejemplo, las orquestas se ensayan para que todos los músicos toquen sincronizados y los cirujanos trabajan con hilo muy fino con todos los inputs de datos que tienen alrededor. Sin embargo, por ejemplo, para los equipos comerciales o de finanzas, el uso de datos sincronizados, limpios y con calidad requiere que se tomen una serie de pasos previos para que esos datos sean útiles. ¿Cuál es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día? Que los equipos dentro de una misma empresa que utilizan diversas plataformas, aplicaciones y varios inputs de datos necesiten el menor tiempo posible y el menor esfuerzo para analizar estos datos, conectarlos entre ellos y hacerlos valiosos. ¿Qué hemos tenido en Microsoft hasta ahora? ¿Y qué herramientas hemos tenido? Pues, por ejemplo, en la parte de 365 y los documentos y los correos electrónicos almacenados en SharePoint, en OneDrive y NetChange, estaban cubiertos por la parte de Data Loss Prevention y la Information Prevention, que han estado disponibles desde hace muchos años. Pero si os imagináis en nuestros millones de abacos y en nuestras bases de datos, los datos estructurados y almacenados en una base de datos on-premise, por ejemplo, en un data lake o en un data warehouse, no había nada comparable con algo que nos permitiese tener una gobernanza de los datos como tal. Se hacía de manera muy manual. Entonces, ahí tenemos un nicho muy grande que se ha sabido aprovechar con la introducción de Azure Purview. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene Azure Purview? Bueno, pues aliviar estos problemas de orquestación y operaciones de cirugía que comentábamos antes. ¿Vale? Proporciona una vista unificada de las fuentes de datos en toda una organización. Imaginaos lo que significaría tener una herramienta única que nos permitiese de un simple vistazo a través de todos los metadatos de nuestras fuentes de información organizar y comprobar cómo se está orquestando, cómo se está accediendo, cuáles son los metadatos y demás. Con esta vista unificada lo que conseguimos es que los equipos tengan una mejor idea de los datos que tienen que administrar, coordinar y relacionar con la gobernanza de los mismos. Imaginaros una empresa cualquiera, que tenga muchos equipos comerciales, un equipo de finanzas y otro de IT, con la misma estructura de datos ordenada, limpia y orquestada. ¿Qué os parece? ¿Cómo suena? Bien, ¿no? Aquí es donde entra, y como os comentaba, Azure Purview. ¿Qué es? Bueno, pues Purview es una solución de gobierno de datos que todavía está en preview y esperemos que antes de final de año, que ya sabemos cómo va la release, esté totalmente en General Availability y nos permita, pues, esta gobernanza de datos y comprender en profundidad todos los datos de nuestro almacén de datos, entendiendo como nuestro almacén, pues, nuestra empresa
o nuestros inputs y mantener un control sobre los usos. Está construido sobre Apache Atlas, que es un proyecto de código abierto para la gestión y el gobierno de metadatos para activos de los mismos. La primera beta de Azure Purview, ¿cuándo llegó? Pues aproximadamente en diciembre del 2020 y en marzo de este mismo año, del 2021, Microsoft anunció una serie de actualizaciones. Cuando salió Purview, como os contaba, en diciembre del 2020, inicialmente únicamente admitía la parte de Teradata, SQL Server, unos servicios de datos muy escasos y Power BI. Y ahora hemos evolucionado tanto que tenemos ya conexión a instancias de AWS, Oracle y SAP. Otro update interesante que ha recibido Purview pues, es escanear, por ejemplo, los workspace de Synapse en grupos de SQL dedicados y servidor. Con esta integración de Purview, imaginaros lo que podemos ir consiguiendo poco a poco, lo que podemos ir evolucionando, lo que se puede ir mostrando. Pues los usuarios pueden descubrir datos locales con una búsqueda de Purview a través de Synapse, lo cual es muy interesante. Os voy introduciendo un poquito más en la herramienta, ¿vale? O sea, de las pruebas que he ido haciendo, veréis a lo largo de la presentación una serie de pantallazos con el testing y con lo que me he ido pegando yo, porque aparte de que está en preview, pues es muy interesante y nosotros queremos irla incorporando en varios proyectos cuanto antes. Inicialmente, para configurarla, ¿cómo se hace? Pues se accede al portal de Azure para configurar esta interfaz de Purview, ¿vale? Buscamos Purview y creamos una cuenta y esta interfaz lo que hace es adaptarse a la serie de conectores. Al final, estos conectores son una abstracción de los datos que copia de todas las fuentes de datos esas máscaras, esos metadatos y nos permiten conectar de una manera continua a las fuentes de datos sin necesidad de sacar ningún dato de su estado actual. Accedemos nativamente. Y con esto lo que conseguimos es que si se produce un cambio en el esquema de datos o se agrega una nueva tabla, los conectores se contabilizan y se actualizan automáticamente. Interesante, ¿no? Además de eso, podemos usar la propia ventana de texto, ¿vale? Que veis aquí, donde podemos ir escaneando, viendo y manejando los conectores. Y clasificar los metadatos en función de 100 clasificadores distintos. Y en última instancia, aunque os enseñaré más adelante, lo que devuelve es un mapa de datos con resultados basados en una jerarquía de tablas, bases de datos y en ubicación de los servidores. La jerarquía es como tal una visualización del linaje de los datos, un diagrama que muestra desde dónde se obtiene y cómo se consume, ¿vale? Entonces, y muy en resumen, lo que tenemos que hacer, y aquí os añado los deberes, es iniciar la sesión en Azure Portal, buscar el servicio de Azure Purview, hacer clic en el propio servicio, como veis en pantalla, y darle a crear. Y pasaremos a esto, ¿vale? Entonces, aquí lo que conseguiremos es crear y administrar las cuentas de Azure, suponiendo que accedamos a esto por primera vez. Haciendo clic en la parte de Review y Create, añadiendo pues toda la parte de Resource Group y todos los componentes, la localización y demás, podemos generar una instancia inicial de Azure Purview. Os recomiendo que lo vayáis haciendo, que lo intentéis, porque es muy interesante que hasta que esté completamente Generability, hay una parte que es gratuita para que enredemos, para que probamos y testemos todas las funcionalidades. Yo ya lo he hecho y vamos, recomendado totalmente. Cuando hagamos clic en Next, es como os comentaba, entraremos en la parte de configuración de Azure Purview. Seleccionaremos el tamaño y las capacidades de la plataforma. A partir de este modo de vista previa, tendremos dos opciones, la de 4 unidades de capacidad o la de 16. Hasta que se finalice la vista previa, las 4 unidades de capacidad son gratuitas, totalmente. Incluso el registro de fuentes, el escaneo automatizado de las mismas, la clasificación, el descubrimiento de los datos, el glosario, la información del catálogo y la información confidencial. Incluso las opciones de catálogo y de insights, ¿vale? No tendremos acceso inicial como vista previa, pero una vez que el servicio esté disponible para el público en general, esperemos que sea muy pronto, ambas opciones estarán abiertas para su selección. Cuando hagamos clic en Next, entrarán en juego las famosas tags. Podemos proporcionar cualquier etiqueta a la cuenta que está a punto de crearse, ¿vale? Podemos tener varias cuentas separadas para propósitos separados como repositorio, negocios, regiones, etc. Las etiquetas pueden ayudar a agregar algunos metadatos que permitan distinguir estas cuentas. Por ahora podemos omitirlo porque, en verdad, al ser un testing y tenerlo en beta, pues no nos es muy interesante. ¿Vale?
Y el asistente, una vez que le demos al Next, comenzará a validar los detalles de configuración proporcionados para ver si tiene los detalles y empezar a crear la cuenta de PowerView. No os asustéis si os aparece este icono, este error inmenso aquí. Yo me he pegado con él, ¿vale? Si es la primera vez que creamos una cuenta en este ámbito, pues podemos encontrarlo. Lo que haremos será darle a Preview, revisar otra vez la configuración y el inicio de la cuenta de Purview, ¿vale? Y lo creará una vez que esté el servicio registrado para su uso. Y ya está. Una vez que le demos a Create, tendremos la validación pasada, nos encontraremos directamente con la puerta de enlace, ¿vale? Y nos encontraremos aquí ya con nuestra cuenta creada. Y una vez creada, nuestro Purview inicial, ¿vale? Este es un pantallazo de mi Purview ahora mismo, cuando lo he estado creando y jugando con él. ¿Qué os parece? Tiene una pinta, ¿no? Bueno, pues os voy a ir enseñando un poquito. En la parte izquierda tenemos todas las opciones para ver las propiedades de configuración. Establecer las opciones de monitoreo como las alertas, ver las métricas y configurar la parte de automatización. Al igual que algunos servicios, como Azure Synapse o la parte de Azure Data Factory, ofrecen un servicio de estudio para trabajar con el propio servicio, muy intuitivo. Y también ofrece la parte de Open, aquí, como podéis ver, la parte de Purview Studio. En la parte de Purview Studio, que al hacer clic en ella, entraremos en toda la dinámica del Data Governance y empezar a trabajar y empezar a meternos en la harina de lo que es la parte de Azure Purview. Y también podemos gestionar los usuarios con el acceso basado en control de quién tiene acceso. Tener en cuenta que es la información que estamos accediendo y manejando aquí es muy sensible, por lo que tendremos que tener en cuenta inicialmente a quién estamos dando acceso y a quién no estamos dando acceso, para que lo consuman. Y sobre todo para que esa información sensible sepamos quién tiene todo el detalle sobre ella. Y por último, la parte de documentación, pues nada, simplemente que si deseamos consultar esa documentación específica del servicio, tenemos el acceso donde podemos estudiar los conceptos, explorar los tutoriales y demás. Haciendo clic en la parte de las fuentes, ¿vale? Si os acordáis, aquí entraremos en la parte de OpenView Studio y entraremos en la parte de Source. Podemos registrar una fuente y abriremos esta página. Podemos encontrar un botón a mano izquierda, como os estoy enseñando en pantalla, para registrar diferentes fuentes de datos compatibles. Mirad la de la derecha en este caso, cuando le he dado clic yo a la parte de Register, todas las opciones que hay. Pues desde Azure hasta la parte de Data Lake, pasando pues por un Blob Storage, una parte de Cosmos, de Synapse, AWS y un Data Explorer. Todas las fuentes de datos nativas de Azure ya se encuentran. Y aparte de eso, nos encontramos otras como AWS, la parte que hemos visto de Oracle o SAP. Tanto Power BI como SQL Server, que esté en on-premise, en local o en un entorno aparte, son compatibles siempre que haya conectividad disponible. Y podemos organizar estas fuentes de datos en forma de diferentes colecciones, ¿vale? En el siguiente paso, una vez que le hayamos dado OK a la fuente que queremos acceder, tenemos que proporcionar un nombre para la conexión de la propia fuente de datos, un servidor, una instancia y todo el acceso. En este caso, hemos empezado a jugar y hacer pruebas con un Azure SQL Database, ¿vale? Como podéis comprobar, lo que haremos será seleccionar la instancia anteriormente, aquí, a mano derecha, con un SQL y nos conectaremos a ese SQL, ¿vale? Y registramos ese ámbito. Entonces, seleccionamos la instancia a la que queremos conectarnos, ¿vale? Y hacemos clic en Next para configurarla. Podemos registrar tantas fuentes de datos como queramos. Y también podemos mapearlas, que os enseñaré ahora a continuación, y administrarlas, de manera que podemos convertirlas en un linaje y en un análisis mapeado de toda la información que nos interesa. Lo que podemos hacer es incluir también colecciones, como podéis ver aquí, que nos permita conectar pues, diversas fuentes de datos en ámbitos y en linajes de una manera muy gráfica, de una manera mapeada, donde podremos consultar todas las fuentes de datos a las que hemos ido consumiendo. ¿Vale? Como os comentaba, entonces generamos aquí las fuentes a las que queremos conectarnos, vamos construyéndolas y añadimos la parte de mapeo. Y ya nos encontraríamos pues con una jerarquía enlazada de Power BI, ¿vale?
podemos crear una jerarquía de colecciones y asignar fuentes de datos de manera independiente que se vayan añadiendo. Y el resto de las colecciones se irían añadiendo de manera anidadas. Entonces, tenemos una fuente principal de datos y luego el resto de anidamientos alrededor para ir conectando estas fuentes de datos. Una vez conectada y creada la colección, aparece en esta lista desplegable, como podéis ver, y una vez que se agregan todos los detalles, hacemos clic en el botón finalizar para incluirlas y registrar la fuente de datos y crear el propio mapa de datos. Entonces, al final tenemos una forma de vista de tabla y una forma de vista mapeada para analizar estas fuentes de datos. La colección también se puede modificar y eliminar una vez creada. Accediendo en el detalle de toda la parte de las colecciones y del source de Power BI, pues aquí podemos ver un poco más de detalle. Se abre esta nueva pestaña y podemos ver tanto la jerarquía de fuentes como pues, todo lo que hemos escaneado, todo lo que ha ido encontrando Purview y todos los metadatos que se ha ido registrando sobre esa fuente de datos que hemos creado antes. ¿Vale? Entonces, lo que sí que tenemos que hacer es que para crear los metadatos en Azure Purview a partir de los objetos del objeto creado inicialmente, tenemos que iniciar un nuevo escaneo. ¿Veis? Aquí a mano izquierda iniciaremos un nuevo escaneo, ¿vale? Entonces, necesitamos configurar ese análisis inicial o programarlo para que los metadatos se puedan crear ese enlace de primera vez y se puedan mantener actualizados en el tiempo. Acordaros, como comentábamos al principio, que esos metadatos y esa puerta de enlace se va actualizando constantemente, pero para tenerlo hay que construir ese puente, ¿vale? Como puede verse, no se ha creado inicialmente ni mapeado ningún análisis. Entonces, lo que haremos será crear el primer escaneo de los datos. ¿Cómo creamos el nuevo escaneo? Haciendo clic en la parte de New Scan, ¿vale? Y abrirán esta nueva ventana que veis aquí a mano derecha, en la que mostramos, pues, un nombre del propio escaneo que establece ese puente, esa conexión entre los metadatos. Y el punto de conexión del servidor, que se selecciona automáticamente y no se puede cambiar. En este caso, como veréis a mano en la siguiente slide, es un ejemplo con una conexión y un escaneo de una base de datos. Os podéis dar cuenta aquí de que una vez que hemos accedido y hemos creado este escaneo, nos ha mapeado toda la base de datos del SQL, ¿vale? Con todos estos metadatos. Y volviendo hacia atrás, podemos crear tantos escaneos a nivel de cada una de las fuentes como nos interese, ¿vale? Es muy interesante porque aquí de un primer vistazo podemos ver todos los activos que tiene esta base de datos y sobre esos pues puede acceder a los metadatos, como os enseñaré ahora, para mostrar lo que hay en cada una de estas tablas. Por ahora lo que haremos será seleccionarlas todas, las seleccionaríamos todas, que es lo que nos interesa, y le daríamos clic a Next para que nos devuelva esto, ¿vale? Y entonces imaginaros el potencial, o sea, hemos pasado de conectar, de tener ese puente a ese source de datos, hacer un mapeo, la herramienta, y traernos todo el overview, traernos todos esos metadatos, ¿vale? Obtendremos el esquema propio de la tabla, es decir, los atributos de la misma, donde cada atributo pues, puede tener una clasificación basadas en el conjunto de datos que nos ha interesado seleccionar o no, y todos los glosarios de los datos. Podemos ver a mano izquierda el nombre de la columna, las clasificaciones, los glosarios y el tipo de datos. O sea, imaginaros y extrapolarlo a vuestros proyectos. De una vez de hacer el escaneo por cada una de las fuentes de datos, tenéis el nombre de la columna, el nombre del componente, el tipo de datos que hay en cada uno de ellos, el producto y toda la información en vuestra mano para saber desde dónde se obtiene dicha información o el campo A hasta dónde se nutre y se está mostrando. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues una vez que volvamos hacia atrás también podemos ver la parte de Insights, ¿vale? Entonces, al hacer clic en el icono de Insights, que no varía de la parte de Monitor y demás y de Governance del resto del portal, es lo mismo, se abre toda la parte de Insights, ¿vale? Una vez que se registren todos los repositorios de datos, se extraigan y se registren, se crean aquí los Insights. Y estos activos lo que hacen es analizarse automáticamente para crear las ideas y los análisis de cada una de las informaciones para ver cómo podemos incorporarla. Desde esta sección lo que podemos hacer es explotar los activos, ver una lista de los escaneos programados, rastrear los repositorios de datos centralizados. ¿Acordáis antes cuando voy un momento hacia atrás?
hemos hecho el escaneo de cada una de las tablas. En este caso, bueno, pues aquí lo que hemos hecho es, de manera manual, realizar un escaneo por nuestro input de datos para traernos estas tablas. Pero imaginaros que nos interesa programar escaneos de nuevas fuentes de datos que se vayan agregando. O quizás, no lo sé, añadir una nueva fuente de datos y que se escanee una vez al mes o una vez cada semana. Pues eso lo podemos hacer y desde la parte de Insights, que es esta de aquí, podríamos ver los escaneos programados que tenemos, ¿vale? Es interesante porque nos sirve para mapear todos los workflows y ver cómo tenemos organizado nuestro acceso a la información. También podemos establecer un glosario de las plantillas de los términos, podemos acceder a ellos y ver cómo está clasificando dentro de ellos Purview los metadatos, ¿vale? Si hacemos clic en la última cajita, veremos pues todo el metadata management que está haciendo Purview ahora mismo, la clasificación de los metadatos, las reglas de clasificación del sistema que están integradas ahora mismo. O sea, os podéis dar cuenta ahora mismo de las clasificaciones que ha incluido inicialmente toda la parte de Purview y todas las reglas en beta ahora mismo que tiene. Cuando esto esté en live, pues todos los patrones de comportamiento, todas las reglas para identificar no solo los DNIs de cada una parte del mundo, sino la explotación a nivel mundial que tiene va a ser inmensa. Estas reglas son las que se utilizan para clasificar los metadatos a los que hemos accedido cuando se extraen los objetos de la base de datos. Es decir, si yo me conecto a la base de datos que os he enseñado antes, para extraer esos metadatos, estas reglas son las reglas de clasificación que utilizará Purview internamente para decir, bueno, pues este campo es DNI, esto me lo traigo, esto es un pasaporte australiano, esto es de aquí, esto es de allá, e inteligentemente y de manera recurrente harán un análisis de esos propios metadatos establecidos a través de ese puente para mapear y ver la información sensible y la clasificación que tiene cada una de ellas. Todas las métricas de Azure Purview se integran y se informan ¿cómo? Bueno, pues a través del Azure Monitor. El Azure Monitor es ampliamente conocido y lo que nos permite es, a través de la parte de Metrics, desplegar una sección del Azure Monitor que nos permite pues, analizar esa interfaz, filtrar, dividir las diferentes métricas de lo mismo y analizarlo a través de una serie de dashboard que vayamos construyendo. Las métricas pueden tener diferentes niveles de granularidad y puede depender de diversos tipos de datos o de la cantidad significativa de datos. Y podemos agregarlo de manera. Entonces, haciendo un poco de recapitulación para que veamos todo el procedimiento. Hemos creado nuestra instancia de Azure Purview, hemos registrado una source. Desde aquí hemos iniciado un escaneo de esa propia tabla y nos ha traído todos los assets, todos los metadatos desde esa tabla, ¿vale? Y desde cada uno de esos, dentro de ese esquema y dentro de cada una de las tablas, nos ha detectado estos campos, ¿vale? Y estos glosarios. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de las clasificaciones que vienen establecidas. Como os comentaba, esto se va a ir ampliando, se va a ir mejorando, pero imaginaros ya el potencial que tiene si estamos así en una beta. Muy inmenso, ¿vale? Y por último, la última sección de la lista es la sección de la información de la cuenta. Haciendo clic en el último icono, pues podemos ver que la sección, bueno, pues ahora mismo que tengo una cuenta creada con mi usuario en Public Preview, ¿vale? Y estoy jugando con ella. Y estoy pues trayéndome unos metadatos desde una cuenta, trabajando con otra y jugando, al fin y al cabo. Voy a hacer otra recapitulación muy, muy breve desde la parte de crear, pues si hay alguna duda, la cuenta de Purview, para que entendáis cómo se puede hacer la primera conexión. Entonces, accedemos al portal de Azure, creamos una instancia de Purview, generamos nuestra propia sentencia, nuestra propia cuenta a través del Resource Group, lo generamos con las 4 unidades de capacidad que son gratuitas hasta que esté en General Availability, ¿vale? Hasta que podamos escalarlo a las 16 unidades de capacidad. Introduciremos los tags, ¿vale? Para desarrollarlos o para mapearlos como nos interese y lo crearemos. Entonces, entraremos en la parte de portal donde desde aquí lo primero que tenemos que hacer, si recordáis, es acceder a la parte del Purview Studio, generar una nueva source de datos, esa conexión que nos mapeará y nos traerá los campos y una vez que iniciemos el escaneo de esa tabla, de esa base de datos,
podremos introducir pues, todas estas tablas que pertenecen a esa base de datos y mapear los campos. Y por último, ¿vale? Con las reglas de clasificación, pues podremos acceder y podemos incorporar algunas detecciones o algunos campos nuevos que nos puedan interesar, aunque esto estará constantemente en interacción, ¿vale? Y por último, pues la parte de la cuenta, donde se podrá revisar, donde se podrá analizar y donde se podrá contemplar pues, el tipo de cuenta que tenemos contratada y el tipo de escalabilidad que tiene. Y por último, simplemente comentaros que es muy interesante que aprovechéis la funcionalidad ahora mismo, que aunque está en beta y que tengamos pues, ciertas capacidades limitadas como conocemos, que aprovechemos a jugar con ella, porque el potencial es inmenso. O sea, simplemente quiero que hagáis la introspección y que os penséis y os planteéis cómo podéis incorporarlo esto a vuestros proyectos para mejorar no solo el performance, para pasar de lo que es a ese abaco, de esos guijarros, a una gobernanza y a un control mayor de vuestras fuentes de datos. Y nada más, simplemente dejaros aquí mis datos de contacto, daros las gracias y sobre todo darle las gracias también a Alex Almeida por permitirme participar en el Global AI para daros un brief muy rápido de la parte de Purview, de cómo estamos jugando con ellos, cómo tenemos idea de incorporarlo en nuestros proyectos y sobre todo que os haya picado un poquito más la curiosidad de todo el potencial que tiene a medio y largo plazo introducir herramientas novedosas y seguir contando con ellas en la mejora de vuestros proyectos.